la clase de medidas, dos grupos, medidas repetidas. Ok. Hasta el momento hemos visto... ¿Cuántos diseños de investigación hemos visto? Hemos visto los diseños de investigación donde comparamos una población con una muestra. ¿Ok? Y después, ¿qué vimos? Después vimos cómo podíamos comparar dos grupos independientes. Grupo A y grupo B. Ahora lo que vamos a ver es cómo comparamos un mismo grupo en dos momentos distintos, pero es el mismo grupo que se está comparando. Eso se le llaman diseños de medidas repetidas, diseños de grupos correlacionados, es decir, un mismo grupo en dos momentos distintos. Le pregunto yo, ¿qué clase de estadística es más difícil? ¿La de bachillerato o la de maestría? Bachillerato. No, te tienes que mojar. Diría la de bachillerato porque no tenemos una base. Bachillerato, maestría. No, te tienes que mojar. La de Bachillerato. Bachillerato. Todo el mundo dice la de bachillerato fue más fácil. Pues a mí se podría decir la de maestría es más difícil, no pasa nada. ¿Okay? ¿Qué le hace más fácil, más difícil? ¿Cuál fue? La pregunta fue ¿cuál fue más difícil, verdad? Sí. ¿Qué lo hace que la de bachillerato fuera más difícil? las formas en las que se llevaba a cabo la clase, que no teníamos una base, tal vez... De lo que has visto aquí en maestría, en bachillerato, ¿qué cosas viste aquí que son distintas a las que viste en...? En mi caso fue que en bachillerato no contábamos con computadora, mucho menos con SPSS, ni con de calle. O sea, que tuvimos que hacer todos los datos a mano, pasarlo, él nos daba todas las fórmulas, las teníamos que hacer, y no nos decía qué fórmulas teníamos que usar. O sea, la parte de los datos que nos daba, o de las premisas, pues nosotros teníamos que sacar. Elaboraron hipótesis. Cosas que vi diferentes en esta y en otra clase. ¿Qué hacía que la clase de bachillerato fuese más difícil? Honestamente, no porque usted está aquí de frente, tal vez. Obviamente. El que tuviéramos que hacer algunos procesos y no se explicaban del todo por qué se tenían que hacer o qué, sino esto es 4 más 4 y te da 8. Y llegamos a una clase más teórica, vamos a aprender de esto sin saber el por qué. Compañero. En mi caso, al igual que la compañera, pues el estar exponiéndonos de manera nueva los conceptos de estadística, también el tipo de profesor que teníamos, porque por ejemplo estaba en Río Piedra y yo cogí estadística con el profesor José Rodríguez, que está en esta institución, y de los profesores más challenging que hay en Río Piedra, y pues o sea, había que meterle a estudiar heavy para salir bien con él. Okay. Considero que lo vemos porque no tenemos una base nueva de estadística y allá los profesores eran manuales. Claro. Yo pienso que el profesor ¿Qué del profesor? que explica muy bien. Gracias. No Y esperaba otro comentario. Entonces, ves como que digo, yo me entendí. Y usted dice, no. No, si tú te entendiste, no, a mí no me digas que tú me lo digas, que demuéstrame que tú te entendiste. Ajá, que no nos podemos ir sin entender. Y también creo que porque, no sé, en esta clase el grupo es pequeño y eso hace que yo hable más, no sé. Que en otra clase, como que dio la clase, yo estoy en casa. Te voy a caer arriba en todas las clases que tienes de aquí para adelante. No voy a soltarte cada vez que... Bien. Cuando yo tomé esta clase en bachillerato y para mí fue una de las
decepciones más grandes que tuve, porque nosotros estuvimos haciendo cálculos a mano con el libro de Sánchez Viera, que el libro de Sánchez Viera es muy bueno, pero estuvimos todo el tiempo haciendo cálculos a mano y yo no entendía qué era lo que yo estaba haciendo. Yo no entendía qué era lo que yo se suponía que debía de hacer, el por qué y el para qué. Y yo no quiero que ustedes sigan en eso, haciendo como autómatas, sin pensar, o sea, ¿esto para qué yo lo voy a usar? ¿Esto para qué yo lo voy a... ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Cuándo lo voy a utilizar? ¿Se acuerdan el ejemplo de la cebolla con el arroz cuando se ahuma? ¿Se acuerdan ese ejemplo? Si se ahuma el arroz, ¿qué hacemos? No, le echamos cebolla, no. Pelamos la cebolla, picamos por el medio, la ponemos boca abajo y tapamos. ¿Ok? Pero usted sabe que si usted se le ahuma el arroz, lo resuelve con cebolla. Si la sopa le queda muy salada, ¿qué vamos a hacer? Ah, no, ¿cómo le vamos a echar más agua? Yo creo que era. No, yo creo no. ¿Qué era? ¿Cómo? Papa para que absorba. ¿Pero cómo la papa? Pues, pelamos la papa. La lavamos primero, La lavamos. la pelamos y una papa entera la metemos en el mismo centro. ¿Ok? Si me invitan un día a comer, yo no quiero comer papa salada ni arroz ahumado. ¿Alright? Bien. Pues yo lo que quiero es que usted sepa cuándo vamos a utilizar la estadística, para qué la vamos a utilizar, y que la estadística es una herramienta de trabajo. Pero usted tiene que saber cómo utilizar la herramienta. Si usted no sabe cómo utilizar la herramienta, pues mire, a todo lo que ve le va a meter barronazo. Y si aprende solamente una cosa. Vimos cómo queríamos comparar una población y una muestra, a ver si esa población y esa muestra diferían significativamente. Pero después vimos cómo podíamos comparar dos grupos independientes o dos grupos distintos. ¿Ok? Dos grupos que son distintos en una cualidad. Y ver si hay diferencias significativas en la variable dependiente. Y que esa cualidad haga que las personas difieran significativamente en una variable. ¿Quiénes son más machistas, los hombres o las mujeres? ¿Ok? ¿Cuál es la variable independiente ahí? El género. ¿Ok? ¿Y la dependiente? El nivel de machismo. ¿Ok? ¿Quién debe de pagar en la primera cena? ¿Ok? Esas son preguntas que las cuales podemos identificar una variable dependiente y la variable independiente que puede hacer que cambie una cualidad en dos grupos. Las pruebas que hemos visto son pruebas de comparación de grupos. No comparamos variables, comparamos grupos. Ahora, lo que vamos a hacer es comparar a un mismo grupo en dos momentos distintos. Es decir, este grupo, su nivel de amor por la estadística, la primera semana de agosto y el día de hoy. ¿Cuál es la variable independiente? ¿Puedo volver a repetir la pregunta? Sí. ¿Hay diferencias significativas en el nivel de amor por la estadística de los estudiantes de psicología industrial en agosto y octubre? ¿Cuál es la variable independiente? El mes, el tiempo, el momento. Agosto, octubre. Nivel de amor de la estadística de 0 a 10 en agosto. Del primer. ¿De agosto? Llegamos. Ah. 8. A mí me gustaba mucho la estadística. 8. No, 8 o 9. 8. 4. 2. 0. No, aquí vamos a preguntar la verdad. 8, 4, 2, 1. Esto es agosto.
Octubre. Ahora yo le digo, esto se supone que se lo preguntara yo en agosto. Ahora, nivel de amor por la estadística. 0 a 10. Todavía 8. Todavía 8. 10. 7. 5. Sin miedo. Yo no me voy a ofender. Como 8. 8. ¿Ok? ¿Qué vemos aquí? Pues aquí hubo cambio. No hubo cambio. Aquí hubo cambio. Más 2. Aquí hubo cambio. Aquí hubo cambio. Más 3. Y aquí hubo cambio. Es decir, todas las puntuaciones de amor por la estadística, casi todas, aumentaron. Pero pudimos haber tenido alguno que dijera, pues era 8, y después de coger clase con Montalbán, esto es un 0. Podemos tener ese mismo efecto. Porque lo que quiero ver es que en promedio, si el promedio cambia, ¿ya? Significativamente. Si en promedio cambia significativamente su nivel de amor por la estadística, pero no estoy viendo al individuo, sino estoy viendo la recolección de individuos. Con ese dato nosotros podemos calcular lo que es lo primero que tendríamos que saber. ¿Qué estadística? Si los datos siguen una distribución normal. ¿Qué estadístico me dice si los datos siguen una distribución normal? Shapiro-Wilson. No. Kolmogorov-Smirnov. ¿Con cuál de los dos me quedo? ¿Con Shapiro o con Kolmogorov? Porque Kolmogorov le gusta el Smirnov. Él no es confiable. ¿Cómo se compara un mismo grupo en dos momentos o dos condiciones? Los diseños de investigación donde tenemos a un mismo grupo en dos condiciones, las condiciones o los momentos son la variable independiente. ¿Ok? En este caso, ¿cuál sería la pregunta de investigación en el ejemplo anterior? ¿Existe diferencia significativa No, entre no. en En el nivel el nivel De amor. por la estadística, al principio del semestre o a mitad del semestre? ¿ok? De los estudiantes de Psicología Industrial y Organización. De los estudiantes de Psicología Industrial y Organización. Es decir, a principio o a mitad de semestre. Yo también podría hacerlo a principio, a mitad y al final del semestre. Ya cuando ese final del semestre empieza a apretar esos exámenes finales, vamos a ver si el amor por la estadística sigue en aumento. Pues miren, nivel de tolerancia antes de María, nivel de tolerancia después de María. Yo puedo comparar mi nivel de tolerancia antes y después del huracán María. Y es muy probable que hayan diferencias significativas en mi nivel de tolerancia antes o después de María. ¿Ok? Piensen en una pregunta que podríamos comparar antes y después de María. ¿Antes del huracán María o después del huracán María? ¿Diferencias significativas en qué? El nivel de El nivel tolerancia. de tolerancia. En el nivel de tolerancia. En los puertorriqueños antes y después del huracán María. Exactamente. ¿Ok?
¿qué otra pregunta podríamos usar en el caso del huracán María? ¿Qué otra variable en vez de tolerancia? El rendimiento ¿Rendimiento de qué? de los estudiantes. Rendimiento. De los estudiantes antes y después de María. ¿Ok? ¿Qué otra variable más? Estatus económico. ¿Ah? Estatus económico. El estatus económico. Depende cómo esté medida la variable dependiente. Eso significa que es muy amplio. No. La variable tolerancia. ¿Cuál es la variable independiente en este modelo? ¿Ah? Antes y después del huracán María. Y la variable dependiente, la tolerancia. En la pregunta de Shirley dice estatus económico. ¿Cómo está medida la variable estatus económico? ¿En una variable ordinal o una variable intervalo de razón? Estatus económico, ¿cómo se mide? Ordinal, bajo Ok, y entonces siempre tiene un intervalo. o intervalo, no lleva acento, Intervalo, ¿verdad? o razón. Tiene que ser continua la variable dependiente. A menos de que yo diga, bueno, voy a medir el nivel de cuántos chavos tenía cuántos eran mis gastos antes del huracán María, después del huracán María. Nivel de utilización de la tarjeta de crédito. En mi caso, me clonaron una tarjeta de crédito y me la bloquearon. Y me mandaron una tarjeta de crédito, pero no me ha llegado. Mis gastos en el estado de cuenta, si te compara octubre y septiembre, pues hay un declive brutal. ¿Pero fue por el huracán María? No. Fue porque me bloquearon la tarjeta. Pues entonces hay otro elemento que está afectando ese. ¿Ok? Otra pregunta que podríamos hacer con el huracán María. Fácil. ¿Ah? Ansiedad Ansiedad, pero están pensando muy en psicología. Hay cosas de lo cotidiano. cotidiana. El nivel de socialización de las personas antes y después de María. También es muy psicológico. Alimentación. También es muy psicológico. Miren, tiempo de espera para comprar gasolina antes y después de María. Que todavía hay fila. By the way, Claro, aquí entra el elemento de antes de María, pero ¿cuándo antes? ¿El día antes o 2 semanas antes? ¿O un mes antes? Después de María, ¿cuánto tiempo después? ¿Un día? ¿2 días? ¿3 días? ¿Una semana? ¿Ok? Aún así todavía hay algunas estaciones de gasolina que se espera bastante. Hay otras que no. Pues eso es un elemento importante. Nivel de tolerancia. ¿Por qué el nivel de tolerancia? Pues mire, yo por ejemplo, mi nivel de tolerancia en los tapones ahora es bajito. Por no decir que están los valores negativos. ¿Ok? Es bajito. ¿Por qué? Pues porque mire, hoy tenía una reunión con el doctor Martínez y unas estudiantes de práctica a las 9:30. Y me raspé 40 y pico de minutos para llegar aquí, un tramo que por lo regular me toma 22 minutos. ¿Ok? Y eso genera frustración. Nivel de confianza de los puertorriqueños en el gobierno antes de la contratación de Whitefish, después de la contratación de Whitefish. ¿Ah? A lo mejor antes era negativo 20, después de la contratación de Whitefish, negativo 35 o negativo 50. Vamos a poner que es negativo 35. Negativo 20, negativo 35. Negativo 20 y negativo 35 son valores iguales. ¿Difieren? ¿Difieren significativamente?
No sabemos. Esa es la respuesta correcta. No sabemos. ¿Ok? Si los datos siguen una distribución normal, es decir, la variable dependiente, los datos siguen una distribución normal y es 2 tiempos, pues tengo prueba test de medidas repetidas. Tiempo 1, tiempo 2. Estas preprueba y postprueba. Esto es el clásico ejemplo de medidas repetidas. Aquí podemos ver también la efectividad de una intervención que hayamos hecho en una organización. Y miren, ¿quién? Un ejemplo de eso son las pruebas puertorriqueñas. Dime. O en algunos, por ejemplo, en el colegio donde estudiaba, hacían una prueba al inicio de las clases, otra en el medio y otra durante la edad del progreso. Son entonces medidas de prueba en diferentes tiempos que sirven para ver si algo ha tenido un efecto sobre... Exactamente. Miren, y esto es una de las cosas que si usted quiere trabajarlo en el contexto organizacional, va a ser de mucha utilidad. Y esto es lo que nos va a diferenciar a nosotros de otros profesionales de recursos humanos, porque nosotros podemos sistematizar y nosotros podríamos utilizar estas competencias para ver si lo que nosotros hicimos tiene un efecto o no. ¿Y cuánto es ese efecto? Lo podemos cuantificar. Y eso es importante, porque si nosotros recabamos esta información, y esto es lo que el doctor, en el 2007, el doctor Alfonso Martínez Taboas, trabajó mucho bajo su presidencia en la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Él quería que las intervenciones que se realizaban en Puerto Rico desde la psicología tuviesen evidencia científica. Es decir, hacemos esto, son prácticas basadas en evidencia. Yo hago esto porque esto ha demostrado que funciona en este contexto. Clásico ejemplo. Yo estoy dando la clase de estadística 2 horas y media versus el challenge mío este semestre por las tardes, que es 1 hora y cuarto. Pensaría mucha gente decir, bueno, es mejor trabajar 1 hora y cuarto que 2 horas y media. Miren, yo salgo tan agotado de la clase de estadística de 1 hora y cuarto, porque aquí yo estoy dando diferentes ejemplos que es mucho más fácil para usted entender. Allá tengo que dar el mismo contenido en menos tiempo. Eso en sí ya es un factor estresante. Y ni decir lo mucho que tengo que trabajar, porque ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo los videos que tengo que subirlos, más haciendo las cápsulas para que ustedes las puedan trabajar, puedan verlas en Blackboard. Tengo 2 modalidades distintas. Yo podría decir, bueno, puedo comparar las puntuaciones de la modalidad tradicional, los estudiantes de modalidad tradicional y los estudiantes de modalidad alternativa, flip chart, y ver si existen diferencias significativas en el nivel de aprovechamiento. Si las diferencias no son significativas, en este caso es pruebas repetidas o grupos independientes. En el caso que estoy presentando, grupos independientes, porque tengo a ustedes que son la modalidad tradicional y los otros que son la modalidad flip chart. Si no hay diferencias significativas, entonces ¿qué concluyo? Pues mira, tienen una efectividad similar el dar una clase tradicional o dar un flip chart.
Si me dicen, si los estudiantes de por la noche puntúan Significativamente. mayor que ustedes, pues diríamos, pues la intervención flip chart es mejor que la tradicional. Pero si ustedes puntúan, Significativamente mayor. entonces diríamos, pues el rol tradicional sigue siendo mejor en este contexto, O más efectivo. o más efectivo. Si yo quiero convertir ese estudio en un estudio de medidas repetidas, comienzo el semestre con ustedes con modalidad tradicional y cambio a modalidad flip chart y comparo tiempo 1 y tiempo 2. Y si lo queremos hacer más guapo todavía, tengo otro grupo. Entonces con ese otro grupo hago contrabalanceo, que es, comienzo con ustedes, comencé tradicional y terminé el flip chart. Y en el otro grupo, ¿con qué comienzo? Flip chart y después cambio a tradicional. ¿Por qué se hace eso? Porque entonces no sé si es el orden de la intervención que altera las puntuaciones o es la intervención en sí. Yo creo que habría otras variables ahí como el material o la complejidad del material, ¿no? Tengo que comparar chinas con chinas, botellas con botellas. Es decir, comparo, voy a usar el mismo tipo de material con dos enfoques distintos, pero es la complejidad, de la misma complejidad. Entonces yo evalúo. Pues mira, pues si comienzas tradicional y terminas con flip chart, si veo que flip chart puntúa significativamente más alto que tradicional, yo esperaría que en el otro grupo, ¿qué pase? Que al principio las puntuaciones sean más altas. ¿Cuál es el material más difícil de esta clase? ¿El del principio o el de ahora? El de ahora es más complejo, pero yo estoy casi seguro de que si pasábamos una prueba en los primeros días, las puntuaciones iban a ser más bajitas. Ahorita lo vamos a ver. Es decir, en la prueba T de medidas repetidas tengo a un grupo en al menos dos momentos distintos. Puede ser mañana y tarde, puede ser lunes y martes, o puede ser una semana y otra semana, ¿okay? Pero son dos momentos distintos, o bajo condiciones distintas, pero es el mismo grupo. El mismo grupo. Bien. Se utiliza mucho en los diseños experimentales. ¿Ok? Cada participante en este diseño de medidas repetidas tiene que tener como mínimo 2 puntuaciones. Cada participante tiene que tener 2 puntuaciones. Si yo tengo un grupo donde Carmen empezó y cogió el primer examen, pero el segundo no lo tomó, no puedo incluir las puntuaciones de Carmen en ese estudio. ¿Ok? Porque tiene que haber las mismas puntuaciones. Debo tener por lo menos 2 puntuaciones de cada participante en cada condición. Una en cada condición, perdón. Las puntuaciones de cada condición deben seguir una distribución normal. ¿Ok? La ecuación lo que hace es calcula el promedio de las diferencias menos 0 y lo divide por la desviación estándar
de las diferencias. Y esa desviación la divide por la raíz cuadrada de el número de sujetos. Supongamos que hacemos el estudio aquí, pues vamos a calcular aquí la media de las diferencias y calculamos la desviación estándar de las diferencias. ¿Y cuántos son aquí? 5, pues sería el promedio de las diferencias dividido entre la desviación estándar de las diferencias dividido entre la raíz cuadrada de 5. Los grados de libertad de prueba T de medidas repetidas es número de sujetos menos 1, número de diferencias menos 1. En el caso de este grupo, ¿cuántos serían? 4. Pregunta: ¿qué tan efectiva es la terapia de familia como tratamiento para la anorexia? Se diseñó un estudio experimental donde había 17 jóvenes que se obtuvo el peso de antes de la terapia y después de la terapia. ¿Ok? ¿Han visto Freakonomics? Véanla. Hay un fenómeno, ¿saben lo que es la anorexia? ¿Qué es la anorexia? Es cuando la persona no quiere competir con bulimia, yo creo que es la otra. Cuando la persona no quiere comer porque se siente que está sobrepeso. Es una distorsión de la persona donde siente que está gordo. ¿Ok? Eso es más común en niñas o en niños. En niñas. Es más común en niñas que en niños. ¿Pero sabe dónde es más aguda? En niños. Vean un documental, es buenísimo, de la BBC de Inglaterra, I'm a Boy Anorexic. Está en YouTube. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Ese es un estudio, es un documental donde presentan el caso de 3 niños anoréxicos. Y están en un centro de rehabilitación. Y claro, hay más niñas que niños en ese centro. Pero la anorexia de esos niños es bien agresiva. Bien agresiva. ¿Ok? Hay un nene que pesa, creo que tiene 6 años y pesa 25 o 30 libras. Eso es bien agresivo. Lo mismo ocurre, hay otro fenómeno que ocurre también. Cáncer en mamas, cáncer en el seno. ¿A quién le da más cáncer en el seno? ¿A los hombres o a las mujeres? A las mujeres. Pero el índice de mortalidad es mayor ¿dónde? ¿En hombres o mujeres? En hombres. Tiende a ser más agresivo. Yo no sé si es que sea más agresivo, pero ¿cuántos de los hombres que están aquí saben que tienen cómo hacerse una detección del cáncer en el seno? Ya cuando los hombres se lo detectan, ya es muy tarde. ¿Conoce quién es Christina Applegate? La actriz que salía en una serie que se llamaba Married with Children. Ella, ¿saben que Angelina Jolie se hizo una mastectomía preventiva porque tenía un 60% de probabilidad de desarrollar cáncer en el seno? Pero Christina Applegate fue la primera actriz de Hollywood que se hizo eso. ¿Por qué? Porque su papá había muerto de cáncer de seno y su mamá era sobreviviente de cáncer en el seno. Por consiguiente, la probabilidad de que ella tuviese cáncer en el seno iba a ser bastante alta. Porque a los hombres también le da cáncer en el seno. ¿Ok? En este caso, ¿qué tan efectiva es la terapia de familia para el tratamiento de la anorexia? ¿Cuál es la variable independiente? ¿Ah? La terapia de familia. ¿Y la dependiente? La anorexia, exactamente. Pues se diseñó un estudio donde a 17 jóvenes se les dio el tratamiento de terapia de familia.
tenemos la medida de peso de antes de comenzar la terapia y después de comenzar la terapia. La hipótesis nula, ¿qué es lo que me dice? Que no existe diferencias significativas en el peso de las jóvenes antes y después del tratamiento. La variable dependiente aquí no es la anorexia, perdón, es el peso. Es el peso. ¿Ok? Que el peso de las jóvenes no va a diferir significativamente antes y después del tratamiento. La hipótesis alterna de 2 colas, ¿cuál sería? De 2 colas. En el peso de las jóvenes antes o después del tratamiento de terapia de familia. Si le hiciéramos de 1 cola, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué diferencia No, eso es de 2 colas. después o antes del tratamiento? Si dices después o antes del tratamiento, una diferencia significativa sigue siendo. Quiero decir como que para coger uno yo, pero puedo decir No, es que tienes que coger una para poder mojarte. antes del tratamiento Hubo diferencia. ¿no? En el peso de las jóvenes antes del tratamiento es significativamente mayor, ay Dios mío, que la terapia de familia. No, estás diciendo que la terapia de familia es una cosa y el peso es otra. El peso de las jóvenes es significativamente mayor antes del tratamiento que después del tratamiento. O el peso de las jóvenes después del tratamiento es significativamente mayor que antes del tratamiento. Tengo que tirar para un lado. Es decir, mojarme, decir, antes o después el peso era mayor o menor, pero tengo que decir qué pasó. Antes o después, pero siendo dos. Tienes que mojarte. Pues aquí tenemos el ejemplo. Pues mire, tenemos el peso de las 17 jóvenes antes del tratamiento. Agarra a la muchacha y dice, pésate ahí, ¡pum! Y registras el peso. Y allá seguimos, ¡pam, pam, pam! Antes del tratamiento y después del tratamiento. Pues miren, la diferencia entre antes y después de la candidata 1, de la paciente 1, era 11.4. Pues aquí aumentó, y aquí es 11, aumentó 5.5, 9.4, 13.6. Pero aquí ¿qué pasó? Disminuyó el peso. Y aquí disminuyó, pero un chipitín. Y aquí disminuyó menos 3.8 libras. Pues es decir, hay algunas que suben y algunas que van a bajar. Vamos allá. En promedio, el promedio de la media de diferencia, ¿cuánto es? 7.26 y la desviación 7.16. Pues tenemos 7.26 menos 0 dividido entre 7.16, que es la desviación estándar, dividido entre la raíz cuadrada de 17, que era el número de chicas. La raíz cuadrada de 17 calculamos bien rápido y es 4.12. Y divido esto. 4.12 7.26 dividido entre 7.16 dividido entre 4.12 es 1.74. 7.26 entre 1.74 es igual a 4.18. ¿Cuántos grados de libertad tiene este modelo? 16. Y la T es 4.18. ¿Qué hago? ¿Acepto o rechazo la nula? ¿Sabes tú que no tienes valor? ¿Valor qué? Obtenido. No, este es el valor obtenido. No tienes valor crítico. No tiene el valor crítico o Ni valor. ni p-value. ¿Cuántos grados de libertad tenemos? 16. Y la hipótesis es de 2 colas, ¿verdad? Pues vamos a buscar el valor, los valores a 0.05, el valor crítico. ¿Cuánto es? 2.12. ¿Cuánto fue el valor obtenido?
4 algo. 4.18 para ser más exacto. El valor crítico es 2.12. ¿Qué hago? ¿Acepto o rechazo la hipótesis nula? ¿Por qué? ¿Y cuál es la conclusión? Rechaza porque es mayor que ¿Se rechaza qué? la hipótesis nula porque el valor obtenido es mayor que el crítico. ¿Y qué conclusión llegamos? Que sí hay diferencias significativas. Que sí hay diferencias significativas ¿en qué? El peso antes y después Antes y de después de la terapia familiar. ¿Ok? Las jóvenes, miren el promedio de peso antes, 83.23 y el peso después, 90.49. Lo que estamos comparando es que si este 83.23 y este 90.49 Significativamente. difieren significativamente. ¿Qué concluimos? Que el peso de los jóvenes después del tratamiento es significativamente mayor al peso Al peso antes del tratamiento. de la terapia de familia, 15 puntos de bueno, hasta las 4. ¿Ok? La terapia funciona. La terapia de familia funciona para aumentar el peso de las jóvenes. Sí. ¿Ok? Realizamos un estudio sobre los efectos de la terapia de familia para el aumento de peso para pacientes con anorexia. Se recopilaron datos de 17 jóvenes. La media de aumento de peso en las jóvenes, de 17 jóvenes, fue de 7.16 con una desviación estándar de 7.16. La diferencia en el peso de la media de antes, 83.23, desviación estándar 5.02, y después 90.49, desviación estándar 8.48, de la terapia fue estadísticamente significativa. T, grados de libertad 16, valor obtenido 4.18, y acá, como usamos la tabla, p-value de 0.05. Lo mostrado que en promedio las jóvenes aumentaron de peso a lo largo de la terapia. Lo que hicimos, lo que encontramos y la conclusión. ¿Se acuerdan aquel estudio de la clase anterior de la aracnofobia? Que queríamos saber si habían diferencias significativas en el nivel de aracnofobia, en el nivel de ansiedad, si le poníamos una foto o si le poníamos la araña de frente a dos grupos distintos. Pues acá hicimos lo que hicimos fue, primero le enseñamos la foto y después le enseñamos la araña de verdad a los mismos sujetos. ¿Cuál es la variable independiente? No, ¿qué de la araña? La foto de la araña o la araña real. La araña real. ¿La dependiente? La ansiedad, ¿ok? Pues se diseñó un estudio en el cual 12 personas se le dio la ansiedad mostrarle una araña verdadera o mostrarle una fotografía. La hipótesis nula. ¿Qué nos dice? No existe diferencia en los niveles de ansiedad de las personas al ver una araña real o al ver una fotografía de una araña. ¿Ok? La hipótesis alterna. ¿Existen diferencias en los niveles de ansiedad de las personas al ver una araña real o al ver una fotografía de una araña? ¿Esa es de una cola o de dos colas? De dos colas. Si la quisiéramos hacer de una cola, ¿cómo la pondríamos? Que el nivel de ansiedad de las personas al ver una araña real es significativamente mayor al ver una fotografía de una araña. Ahí está, te está mojando. ¿Para dónde se está mojando? la araña real. Que si ves la araña real, Tenemos ansiedad. tiene un nivel significativamente de mayor ansiedad que si la ves en foto. Pues tenemos 12 participantes. Puntuación en la foto y puntuación real. Pues aquí este marcó 30 y en la araña real 40. 35, 35. ¿Hay diferencias? No. Hay mayor ansiedad en la araña real. Y así calculamos el promedio de las diferencias y la desviación estándar de las diferencias. La media de
foto 40 y la media de 47, que es la araña real. Lo que estoy comparando es si este 40 y este 47, Significativamente. exactamente. Calculamos menos 7 menos 0 dividido entre la desviación estándar, que es 9.807, dividido entre la raíz cuadrada de 12. Resolvemos aquí 2.83, negativo 7 dividido entre 2.83 es igual a negativo 2.47. ¿Qué hago? ¿Acepto o rechazo la nula? ¿Por qué no sabemos? Y el valor crítico. ¿Cuántos grados de libertad tiene el modelo? 11. Lo buscamos aquí. La hipótesis que pusimos a prueba es de 2 colas, ¿verdad? Vamos aquí. 2 colas. 2.201. El valor obtenido, ¿cuánto fue? 2.47. ¿Ah? Negativo 2.47. Y el valor obtenido, el valor crítico, 2.20. ¿qué hago? ¿Acepto o rechazo la nula? Rechazamos la nula. No importa si el valor obtenido tiene un valor negativo. Este valor, sea positivo o negativo, es mayor que este valor. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. Y si rechazamos la hipótesis nula, Carmen, ¿qué concluimos? Que si hay diferencia significativa en nivel de ansiedad de ver la foto y ver la araña real. ¿Quiénes tienen? Eso me está dando el hallazgo. ¿Cuál es la conclusión? Que los que ven la araña real tienen un nivel de ansiedad más alto, un nivel de ansiedad significativamente mayor que los de la foto, que ven la araña en una imagen. Exactamente. Exactamente. ¿Ok? Las personas que ven, que tienen aracnofobia, que ven una araña real, tienen un nivel significativamente mayor de ansiedad al ver una araña real que una foto. ¿Ok? Si el p-value, si el valor obtenido hubiese sido igual que el valor crítico, ¿qué hago? Se rechaza igual. ¿Se rechaza qué? La hipótesis nula. La hipótesis nula. Y concluiríamos que sí hay diferencia significativa. ¿Ok? Miren, foto y real. En foto, en la prueba de normalidad, ¿sigue una distribución normal? Sí, no y por qué. Sí. Para aquellos que están viendo el video. Carmen, Sí, porque es mayor de 0.05. ¿qué es mayor de 0.05? El p-value de Shapiro. El p-value de Shapiro-Wills es mayor de 0.05. Y en real, También porque es mayor de 0.05 del p-value de Shapiro. exactamente. Por lo tanto, puedo hacer análisis de prueba T de medidas repetidas. Mírenlo en SPSS. SPSS nos da la media de ansiedad en foto, la media de ansiedad en real. Esto es la correlación entre la puntuación de foto y real, que eso lo vamos a obviar. La diferencia en las medias, la desviación estándar de las medias. Y aquí nos da T, grados de libertad y p-value. ¿Cuánto es el p-value? Al chavo. 0.031. ¿Qué hago? ¿Acepto o rechazo la nula? Rechazo la nula porque es menor de 0.05. ¿Ok? Ahorita lo hicimos con la tabla, que era lo que ustedes hicieron en bachillerato. Calculada a mano, iban a la tabla, veían el valor y no sabían qué tenían que hacer y decían, pues se rechaza la nula. ¿Pero qué significaba rechazar la nula? Aquí ya lo sabemos. SPSS nos da estos valores. Si yo tengo estos valores, puedo calcular, ¿ves? Negativo 2.47. Aquí te lo da negativo 2.47, 3. En promedio, los participantes experimentaron significativamente mayor ansiedad a las arañas verdaderas que a las arañas en fotografía. Tengo que presentar la media de ansiedad de ambas condiciones, la desviación estándar de ambas condiciones y la T. ¿Ok?
Estos datos son reales. Examen 1 de estadística, examen 2. ¿Qué nos dicen estos resultados? ¿Cuál es la pregunta de investigación aquí? Te estás liando mucho. Más cortita la pregunta. En los exámenes no, en las puntuaciones del examen 1 y 2. La hipótesis nula, ¿cuál es? Significativas en las puntuaciones del examen 1 y 2 de los estudiantes de psicología industrial. Hipótesis alterna. ¿Eso es de 2 colas o de una cola? De una cola, házmela de una cola. En el segundo examen de psicología, de estadísticas de psicología industrial, los estudiantes obtuvieron una puntuación mayor que en el primero. ¿Qué falta? Significativamente mayor. Que en el examen 1. ¿Ok? Shirley, dime, ¿qué nos dicen esos resultados? Que se rechaza la hipótesis nula. Porque el bivalio es menor de 0,5. Y existen diferencias significativas entre las puntuaciones del examen 1 y 2 de los estudiantes de psicología. ¿Y qué falta? La conclusión. En el examen 2, los estudiantes obtienen una puntuación significativamente mayor. That's it. Ustedes con ver esa tabla ahora ya me pueden elaborar toda esa información. Miren, el examen 1, la puntuación fue de 35.16 con una desviación de 5.44. En el examen 2, la puntuación promedio fue 41.91 con una desviación de 6.15. La media de diferencias es negativo 0.675, la desviación negativo, 6.74. T es negativo 3.467, 11 grados de libertad, porque hay 11 grados de libertad, eran 2 estudiantes, menos 1, 2, 11. Y el pi-value, ¿cuánto es? 0.005. Con mirar aquí tengo. Ok. Pues estos datos me están diciendo, mira, el examen, los estudiantes tuvieron una puntuación significativamente mayor en el examen de ANOVA y Kruskal-Wallis que en el examen de conceptos básicos de estadística. Con estos resultados, ¿cuál usted concluiría que es el examen más fácil? ¿Ah? El segundo. El segundo. En realidad el segundo examen es el más difícil que en el examen primero. ¿Ah? Pues exactamente, a lo mejor en el primer examen no había, como eran más conceptos básicos, general, a lo mejor no tenían una comparación, ¿no? ¿Con qué comparar esto? Una base, ¿no? Una analogía, ¿dónde es una analogía o algo así? No, en el primer examen yo les digo, de cerquita no es pegado y la puerta no es adentro. Lo que sucede es que en el primer examen yo creo que es que así, cuando ven la nota, es que asimilan que cuando el p-value es igual o menor de 0.05 o el valor obtenido es igual o mayor que el valor crítico, se rechaza la nula en esas dos condiciones. Slide 51 de la unidad 2. Ahí es que lo hacen parte de ellos, porque el examen de ANOVA es significativamente más complicado que el examen de que es una variable nominal, una variable ordinaria, intervalo, razón, para qué se usa Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilks. Son conceptos mucho más básicos que descomponer la varianza
Pero acá en ANOVA, pues ya han pasado ese... Y ha cambiado en algo la situación de la prueba de hipótesis nula. En todo el semestre. Carmen, ¿ha cambiado? ¿Sigue siendo igual? Pero en el examen 2, ya cuando ven la nota del primer examen, dicen, no, espérate. Cuando es siempre. Y eso no se discute. Y este ha sido uno de los challenges más grandes que yo he tenido como profesor. Porque siempre, y cuando digo siempre, es siempre, me ha pasado lo mismo. En el examen 1, tienen una puntuación significativamente menor que en el examen 2. Y miren que yo he cambiado la forma y... ¿Okay? Cuando redactamos los resultados, T, los grados de libertad, el valor estadístico, el valor obtenido y el p-value. Todos los símbolos estadísticos van en itálico. La prueba de medidas repetidas, que también se le llaman dependent samples, paired samples, correlated samples, compara dos medias cuando esas dos medias provienen de un mismo informante, mismo participante, y es el mismo participante en cada una de las condiciones. ¿Ok? En SPSS vamos a mirar la significancia y si es igual a o menor de 0.05, significa que las dos medias difieren significativamente. ¿Ok? ¿Qué pasa si los datos no siguen una distribución normal? ¿Ok? Hay colegas que piensan, pues, aunque no sigan una distribución normal, me tiro la maroma y hago prueba T de medidas repetidas. Para algo nosotros pregamos con la estadística no paramétrica. Y es utilizar la estadística que toca de acuerdo a las características que tengan los datos. Pues aquí usamos el Wilcoxon Sign Rank Test. No es el Wilcoxon de la semana pasada, es el Wilcoxon Sign Rank Test, o también la prueba de signos. ¿Se acuerdan el estudio donde teníamos el nivel de depresión de las personas que consumían éxtasis y las personas que consumían alcohol? ¿Se acuerdan? ¿Ok? Pues aquí lo que vamos a comparar es, la semana pasada comparábamos éxtasis con alcohol, ¿verdad? En tiempo 1, que era domingo, y el miércoles comparábamos éxtasis y alcohol con en su nivel de depresión. Acá lo que vamos a comparar es chinas con chinas, botellas con botellas. Es decir, el nivel de depresión de los usuarios de éxtasis en domingo y miércoles. Y en la otra condición es comparar el nivel de depresión de usuarios de alcohol domingo y miércoles. La pregunta es, ¿existen diferencias significativas en los niveles de depresión de las personas a través del tiempo si consumen alcohol o éxtasis? Pues la hipótesis nula es que no existen diferencias significativas en los niveles de depresión a través del tiempo de las personas si consumen éxtasis o alcohol. La hipótesis alterna, ¿cuál sería? Que existen diferencias significativas en el nivel de depresión de las personas si estas consumen éxtasis o alcohol. P-value lo establecemos a 0.05 y la prueba que vamos a utilizar es Wilcoxon Sign Rank Test. ¿Ok? Lo que vamos a comparar aquí son las medianas. Vamos a comparar la mediana del tiempo 1 en el éxtasis, tiempo 1 17.50 con este 33.50. Si estos dos valores difieren significativamente. Y aquí vamos a comparar alcohol, la mediana de alcohol, de depresión de alcohol, ¿cuánto fue?
16 con este 7.50. Si esas diferencias son significativas. ¿Ok? Sabemos que estos datos no siguen una distribución normal. La mediana de diferencias entre domingo y miércoles difieren significativamente para los usuarios de éxtasis. P-value 0.012. Carmen, para aquellos que nos escuchan. El p-value el punto 012 es menor que punto 0.05 y que se rechaza la hipótesis. ¿Y qué Se concluimos? concluye que sí hay diferencias significativas. ¿Ok? Miren, ¿quiénes puntúan más alto? ¿Cuándo se puntúa más alto? El miércoles. Los usuarios de éxtasis puntúan significativamente más alto en depresión el miércoles que el domingo. Por lo tanto, la diferencia de este 17.50 con este 33.50, Carmen, es significativa, exactamente. En alcohol, ¿qué hacemos? Vemos el p-value. ¿Qué hacemos? Rechazamos la nula. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Por qué? Porque el p-value es... Porque el p-value menor que 0.05. menor que 0.05. Por lo tanto, rechazo la hipótesis nula. ¿Cuándo es que los usuarios de alcohol tienen más depresión? Los domingos. Los domingos. Después de coger una borrachera, el sábado, el domingo están que se quieren morir. Pero ya miércoles están nuevos. ¿Ok? Por lo tanto, los usuarios de éxtasis puntúan significativamente más alto en depresión el miércoles, mientras que los usuarios de alcohol puntúan significativamente más alto el domingo. Para los usuarios de éxtasis, los niveles de depresión fueron significativamente mayores el miércoles que el domingo. La mediana en miércoles es 33.50 y el domingo 17.50. Esta T en mayúscula es igual a 36, P es 0.02. Obvian este valor. Sin embargo, para los usuarios de alcohol se encontró lo opuesto. Los niveles de depresión fueron significativamente menores miércoles que en domingo. Presentamos las dos medianas. T mayúscula es igual a 8, P igual a 0.047. Otra forma sería presentando los resultados obtenidos de Z, que es el Standard Statistic. ¿Ok? Lo mismo, pero... no, lo puse. Mírenlo acá. ¿Ok? En resumen, usamos la prueba Wilcoxon Sign Rank Test. Es la versión no paramétrica de prueba T de muestras repetidas. ¿Ok? Y la Wilcoxon Sign Rank Test lo que va a hacer es comparar las medianas del grupo en los dos tiempos. Prueba T de muestras repetidas lo que va a comparar son las medias del grupo en los dos tiempos.
¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ok? ¿Cuándo usamos pruebas de medidas repetidas? Cuando los datos en los dos tiempos siguen una distribución normal. Wilcoxon Sign Rank Test, cuando los datos en alguno de los tiempos no siguen una distribución normal. Pues con esto concluimos la clase de hoy.